Ángel Ramos, que es economista y es aparejador, y nunca leo más de su currículum porque es bastante extenso. Pero aparte de todo eso es que, como todos sabéis, Miguel Ángel es una persona muy culta, muy interesada por diferentes temas y está siempre al cabo de todo. Es siempre un gusto escucharle y siempre se aprende algo. Así que le vamos a dejar, hemos estado hablando sobre hacer cosas diferentes también en el foro de economía, a través de audiciones y documentales. Y al final la economía es algo que parece que no nos preocupa, pero nos debería de preocupar bastante, que nos influye a todos, desde el día 1 hasta el día 31 del mes, aunque parezca que no. Así que os dejo ya con Miguel Ángel, espero que os guste. El tema que voy a tratar es un tema pues, en relación con lo que venimos hablando, el tema histórico de por qué lo de la teoría cuantitativa del dinero está muy relacionado con lo que hemos estado hablando de la deuda pública, de la masa monetaria, de los precios, etcétera, etcétera. Y entonces he querido hacer un repaso histórico en base a una documentación que es del Banco de España, hecha que se hizo en el año 2016 y es el modelo que ellos con el que está trabajando el Banco de España para hacer las previsiones de todas las variables que intervienen en lo que es la política monetaria o lo que es la gestión de la masa monetaria, porque no es solo política, la gestión de la masa monetaria es los gobiernos la utilizan como fundamento para luego después hacer la política monetaria. Ya sabes que hay dos tipos de políticas económicas que hace el gobierno, aparte de la política de desarrollo económico, pues es la política fiscal y la política monetaria. Bueno, pero lo que sí que es importante es tener en cuenta que, y lo vamos a ver a todo a lo largo de la charla, la importancia que tiene el saber que el gobierno no tiene la capacidad absoluta de gestionar la masa monetaria ni la política. Eso lo vamos a ver porque dificulta el entendimiento de la política misma. Política parece que el responsable es el gobierno y la política económica el responsable no es el gobierno. Muchas más responsabilidades que están detrás, mucho más agentes. Bien, en cualquier caso vamos a hablar de esta teoría que comienza en el siglo XV-XVI. Yo he puesto 15 para saber que estamos hablando cuando se empieza a estudiar el problema a nivel Estado. Siempre volvemos al tema de que nosotros, el sistema que tenemos actualmente occidental, pues es un sistema basado en la teoría del Estado que se genera en el Renacimiento y gracias al cual, pues luego después la gestión pública, por así decirlo, es el Estado el entendimiento de lo que es el Estado también es importante para saber que el Estado ha ido cambiando desde el Renacimiento hasta ahora. O sea, desde el Estado absolutista hasta el Estado liberal, que es el que existe ahora mismo, pues se ha modificado a lo largo de la historia. Con eso, pues podemos hablar que cualquiera de las actividades de la economía, pues dentro de un Estado, pues es responsabilidad de todo un Estado. Entonces, en el siglo XV es cuando se descubre América y gracias al descubrimiento de América y toda la gestión de la carrera de Indias, que también hemos hablado otras veces, pues entonces aquí es donde los analistas de los hechos empiezan a estudiar la importancia de la cantidad de dinero. Al venir todo el oro de América, pues entonces varía la cantidad de la masa monetaria. Y entonces, si varía la masa monetaria, ¿qué es lo que le pasa a la economía? Y entonces es lo que vamos a ver. Entonces, aquí he puesto todos los billetes habidos y por haber para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene el billete, o sea, la moneda fiduciaria, que se llama, es las letras, los billetes, etcétera.
pasamos del siglo XIX, se pasa del patrón oro al siglo XX, que ya el patrón oro ya no existe, no, en ningún país se tiene. Pero ¿dónde surgen los problemas? Pues surge aquí. Surgió como rápido la necesidad de transportar desde los puertos españoles a Génova una gran cantidad de metal precioso. Con toda la gestión del emperador Carlos V y con todas las gestiones de la monarquía de Castilla en Europa y con los Habsburgo, pues entonces había unas negociaciones importantes de masa de dinero, dice. Entonces, cada vez que tenías que pagar a alguien en Génova, no ibas a llevar un barco entero de oro. Entonces había una, dice, dice, podía ser plata acuñada o en barras, y era en realidad el fruto de los rendimientos e intereses de sus actividades comerciales. Eso también es importante, o sea, saber que el dinero es consecuencia de las actividades comerciales reales que existen en la sociedad, y el dinero es el instrumento que se utiliza para hacer los intercambios. Bueno, pues entonces dice, intereses de sus actividades comerciales y financieras americanas e ibéricas. Bien, eso es una obra escrita por Carmen Sanz Ayal, que es un banquero en el siglo de allá hemos ello. Y entonces empezaríamos primero por recordar, porque también en otras sesiones ya lo hemos dicho, cuáles son las funciones del dinero. O sea, ¿el dinero para qué sirve? Pues lo primero es que sirve como instrumento de cambio. Hemos dicho, todas las relaciones comerciales, todas las transacciones económicas que existen, pues se pagan con dinero. Lo segundo es saber la diferencia de valor entre una cosa y otra, y es saber la relación de valor que existe entre un producto que se paga una cantidad y otro valor que se paga, y otro que se paga a otra cantidad distinta. Es otra de las funciones importantes del dinero. Si no tuviéramos dinero, no sabríamos cuál es la valoración, cómo valoramos las cosas. Y esto pues está un poco muy relacionado, esto como medida de valor, porque está relacionado con lo que en el foro de filosofía hemos hablado tantas veces de las escalas de valores, de la ética y de la sociedad, y de la moral y de las actividades y cómo se mide. ¿Cómo se mide? Hablamos muchas veces, dice, estamos perdiendo valores. Bueno, hay que saber cómo se miden. Pues una forma de medir los valores de las cosas, sin tanto de los productos como de los servicios y de cualquier actividad humana, pues es a través de la valoración. La medida no es el metro, sino es el dinero. A ver, la cantidad de dinero que equivale al valor que la sociedad le da. Eso quiere decir que el valor puede ser bueno o malo según la escala de valores que la sociedad haya ido estableciendo a lo largo de la historia, ¿no? Y la tercera función importante es que es la acumulación de riqueza. O sea, el dinero es lo que sirve para hacer una acumulación de toda la riqueza, la valoración de toda la riqueza. Con esas tres funciones, teniéndolo en cuenta para luego después cualquiera de las cuestiones que vamos a. Bien, aquí he puesto unas fotografías del siglo precisamente XVI, pues, Carlos V con los mercaderes, de Simón Ruiz, el banquero español, de Antonio Fugue, principal banquero de Carlos V, de Octavo Centurión, el financiero de los Austrias. Saber que hay unos personajes que están dentro de los gobiernos y otros no están en los gobiernos, porque aquí tenemos tres en concreto que no están en los gobiernos. Son agentes económicos que tienen importancia, tan importante como para mantener la propia monarquía, o sea, y el propio imperio. Luego hay personas que dirigen las actividades monetarias que no son el Estado, para que nos acordemos lo que he dicho al principio, que no es solo el Estado y los gobiernos los que tienen responsabilidad, sino que es toda la sociedad. Bien, pues la teoría cuantitativa del dinero se basa en esta fórmula, que es
Si cogemos toda la producción que se hace en el año, multiplicado por el nivel general de precios, pues es igual. Y esto no es, aquí pone igual como si fuera una igualdad y no es una igualdad, es una equivalencia. Es decir, siempre ocurre esto. Dice, es igual a la masa monetaria, es decir, la cantidad de moneda que está circulando, más las veces que esa moneda está circulando y cambiando de manos a lo largo de... O sea, o sea, producción por el precio es igual a la masa monetaria por la velocidad. Y tiene el objetivo de explicar la inflación. Esto lo vamos a ver ahora en los primeros teóricos que empiezan a tratar todo esto, que vamos a ver quiénes son. Ahora pues están tratando de explicar una cuestión, y es la variación del nivel de precios que se genera en toda Europa a principios del siglo XV como consecuencia del descubrimiento de América. Vamos, nadie, incluso hay algún autor que dice que hay gente en Europa que no sabía que se había descubierto. Entonces no existía televisión, ni radio, ni periódicos, y entonces la forma de saber, dice, ¿cómo sabía la gente que se había descubierto América? Pues empiezan a saberlo precisamente por la variación de precios. Se enteran que se ha descubierto América como consecuencia de la inflación que se genera en toda Europa. Y según los teóricos van a hablar de esto precisamente, que es la cantidad de dinero que llega, de oro, que llega y se monetariza, se hace monedas, y entonces al variar la cantidad de moneda, aumenta la cantidad de monedas, resulta que empiezan a ver que están subiendo los precios generales. Esta es la teoría cuantitativa. Y la explicación, lo que están buscando como objetivo es explicar la inflación que se está generando. Que sepamos que esto es un problema de hoy, igual que fue un problema del siglo XV y del siglo XVI. También el que controla la masa monetaria está controlando la inflación. El hecho de que cuando el Estado no tenía dinero, pues hacía monedas o hacía billetes y ponía en circulación más monedas y más billetes. Depende de la cantidad de monedas que pusiera en circulación, resultaba que estaba generando una inflación el propio gobierno, el propio Estado. En los orígenes de la teoría hay historiadores que empiezan a hablar de que es Copérnico el que dijo que la Tierra no era el centro del universo, el primero astrónomo. ¿Por qué? Porque en Polonia fue encargado por Segundo I de Polonia y le encargó el estudio de esta. Y esto lo publicaría en su libro en Monetae Cundandei Ratio en 1526. Es la primera documentación escrita que se conoce, este libro de Copérnico. Eso dicen que Copérnico fue el primero que empezó a estudiar este tema. Y estaba estudiándolo en relación con lo que hemos dicho antes, al saber la llegada de las monedas de América, la relación que tenía con los precios. Lo continúan en 1569 y es al que se le atribuye la elaboración de esta teoría, que es Jean Model, la paternidad de la teoría, que es en 1569. Estudió en Tolosa de Languedoc. Pero, cuidado, es que allí, 2 décadas antes de haber estudiado Jean Bodin, había estado Martín de Azpilicueta. Martín de Azpilicueta, que es uno de los estudiosos de la Escuela de Salamanca. Había estado él aquí dando clases en la Universidad esta de Tolosa. Y había estado de profesor dando clases, con lo cual Bodin había aprendido las enseñanzas de Martín de Azpilicueta. Luego hablaré más de esto. Y luego los que ya lo consolidan esta teoría, los orígenes, pues son los ingleses Locke y Hume, con el desarrollo de la teoría. En 1600, ya estamos hablando de 1600, el siglo XVII y siglo XVIII.
Digo, lo consolidan en el sentido de establecer este análisis económico ya dentro de, de los estados. En la escuela de Salamanca es del siglo XVI, las figuras importantes, entre muchas más que hay, pero ya sabéis que la escuela de Salamanca eran los dominicos que estaban en San Esteban de Salamanca, en la universidad que había en Salamanca. Y fue Francisco de Vitoria el fundador de toda la escuela, que habían estudiado Derecho, Economía y Comercio. O sea que, ¿por qué? Pues ¿por qué los dominicos? Pues los dominicos, estamos hablando de una cuestión ética y moral, pues los que enseñaban ética y moral en aquellos tiempos eran los sacerdotes, o sea, pues en este caso eran los sacerdotes de Salamanca, y tienen las mejores, las primeras teorías que hay, tanto de derecho internacional, que se dice que Francisco de Vitoria es el fundador del derecho internacional, como luego después de la economía, del estudio de la teoría cuantitativa del dinero, es la propia escuela de Salamanca, que van a tener cantidad de publicaciones. El tercero, que está aquí, Tomás de Mercado, no tenemos ningún cuadro de este señor porque este era mexicano, o sea, fue sacerdote allí en México y luego después vino a Salamanca a estudiar. Entonces también estudiaron. ¿Qué es lo que hacían? Pues se basaban en el estudio de la oferta y demanda de dinero en Europa y la oferta y demanda de dinero en América. Y entonces comparaban los datos de un sitio y de otro y vieron cómo había una relación entre el dinero y el mercado. Y ellos, entre toda parte de la teoría del valor, por ejemplo, que es primeros estudios en economía que hay de teoría del valor, no son los clásicos de Adam Smith y todo esto, es que no son, sino son estas cosas. Yo me habréis oído siempre argumentar la importancia que tiene la Escuela de Salamanca en toda la historia social, económica y política de España en el siglo. Todos ellos estuvieron con Fernando Católico, con Carlos V, con Felipe II. Totalmente. ¿Cuáles eran los postulados de Martín de Azpilicueta? Pues viendo los datos de un lado y de otro, vio que los precios de las mercancías estaban determinados por la oferta y demanda. Oferta y demanda de bienes y servicios. Había mucha gente que quería más productos porque tenían más moneda, pues entonces decía la oferta y demanda. También hemos dicho que ellos dijeron que el dinero también era otro producto más, y entonces había un mercado de dinero. Un mercado de dinero con lo cual daba el valor de las monedas, de las relaciones. El propio dinero era demandado por unos y ofrecido por otros. Los banqueros ofrecían y la sociedad demandaba cantidad de dinero pues, para hacer inversiones, para hacer compras y para hacer consumo. Y decía, si la oferta de bienes permanece inalterada, es decir, si la producción de un país, gracias a los empresarios, a los mercaderes y todos los demás que están trabajando en la economía, no varía, y no varía porque no se crean más empresas, porque no se crean más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Dice, pues si la oferta queda inalterada, el nivel de precios no permanece inalterado, no. Y la oferta de dinero, que es la segunda parte, la oferta de dinero, es decir, se trae más dinero de América, por lo tanto hay más oferta de dinero. Entonces, si la producción se mantiene fija y sube la cantidad de dinero, pues si volvemos a la fórmula esta, estaríamos en la segunda parte de la igualdad, estamos cambiando la masa monetaria y la producción, la P al principio, se mantiene fija, que es lo que pasa. Si sube la M, la velocidad de circulación es la misma porque las fórmulas solo vamos a ver también luego después más adelante. La circulación depende del estado de la sociedad y lo que la sociedad quiere
pues se mantiene, dicen, estudiaban que se mantenía fija. Luego después ya se va a ver a lo largo de la historia que eso no va a ser así. Pues si vemos que de las cuatro, una de la parte de la igualdad, la masa monetaria sube, algo tiene que subir en el otro. Porque la producción hemos dicho que se mantenía. Es- Esto era la segunda parte que decía, si se mantenía la oferta, perdón, los bienes, la producción de bienes, y aumentaba la cantidad de dinero, pues el nivel de precios. Y al revés, si la oferta de bienes se mantenía también fija la producción y la oferta de dinero bajaba, es decir, se desaparecía dinero, el nivel de precios desciende. Y esta es pues, la base de toda la teoría cuantitativa. Saber que la masa monetaria está modificando los precios del mercado y la importancia que van a tener la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está en circulación, va a ser importante para saber cuándo suben los precios. Muchas veces estamos hablando, luego va a haber muchas discusiones a lo largo de la historia de toda esta teoría, pero que esa es la base fundamental sobre la que tenemos que empezar a pensar. Con lo cual decimos, el Estado no puede emitir nuevas monedas teniendo la economía estable, sin mover, la producción y el consumo sin mover, porque si el Estado necesita para pagar la deuda pública que hablábamos en el mes pasado, para pagar deuda pública el Estado emite nuevos billetes, entonces está ocurriendo que está aumentando la masa monetaria y al aumentar la masa monetaria está generando inflación. A los estados a lo largo de la historia se va a ver que muchas veces a los estados les va a interesar, porque claro, si aumenta la inflación, aumentan los ingresos del estado y entonces pueden hacer más gastos. Con lo cual, el hecho de emitir nuevas, monedas que no estén en cantidad, que no estén adecuadas a las otras variables de producción y consumo o inversión y ahorro, pues entonces eso va a perjudicar. Luego, por lo tanto, eso va a tener que tener mucho cuidado en controlarse esa masa. Bien, que la consolidación de la teoría en el siglo XVI, dice, estamos hablando de que Apilicueta analizó la capacidad adquisitiva que tenía el dinero en distintos. Entonces, lo importante es saber que el valor de la moneda está en relación con el poder adquisitivo de esa moneda. Si esa moneda, hay mucha cantidad de moneda, con lo cual hemos dicho que suben los precios, pues el poder adquisitivo baja, lo cual eso sabemos que va a perjudicar esa emisión de nuevo o esa llegada de moneda. En el siglo XVI en España se va a generar mucho, esto va a estar estudiado tanto por toda la escuela esta de Salamanca, porque va a dar origen a problemas económicos bastante serios a lo largo del siglo XVI y del siglo. Bueno, analizó esto y la capacidad adquisitiva que tenía el dinero, pues en función de la abundancia o escasez de metales preciosos. Más metales, pues había capacidad para generar más. También esto nos debe servir para decir, puede darse el caso de que haya escasez de dinero, que también es hay inflación y hay lo que se llama estancamiento o estanflación. Vamos, estancamiento, perdón, estancamiento. Quiere decirse que la economía no puede crecer porque no tiene suficiente cantidad de dinero. Entonces, es necesario saber que tiene que haber una cantidad de dinero equivalente a la cantidad de producción y de comercio y de inversión que se quiere hacer. Y si no tenemos suficiente dinero, nos llegaría al estancamiento. Y el problema más grande es cuando llega lo que se llama la estanflación, es decir, cuando hay estancamiento de la economía, es decir, porque no hay suficiente dinero y sin embargo hay inflación.
Y eso ya es otro problema de otra de las crisis que hemos padecido, como fue la crisis del petróleo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se subió el precio del petróleo artificialmente a base de la generación de monopolios que controlaban el valor de los productos. Por eso también los economistas siempre van a ser contrarios al monopolio, porque los monopolios pueden modificar los valores de las cosas, independientemente de la demanda que haya o de la oferta que haya. Donde el dinero era escaso, los precios eran baratos. Donde el dinero era abundante, los precios eran elevados. Todo esto está basado en todos los estudios que hicieron ellos durante el siglo XVI. Pilicueta es uno de los que más datos tenía. Tomás de Mercado también hizo mucho porque viajó desde México, o sea, desde México trabajaba y luego después trabajaba aquí, o sea, en desarrollos posteriores, pues ya hemos dicho, Podel, en 1530-1596, Hume, Newcomb, Fisher, en el 1911 es el que va a dar va a avanzar más en toda la teoría, la modificación de la teoría cuantitativa a lo largo del siglo XX. Vamos, a principios del siglo XX. Pero aquí Ángel es que introduce una cuestión en la fórmula esta que hemos dicho. Hemos dicho producción por precios. Y entonces él le pone renta. Y dice, la renta, saber qué son las rentas, la cantidad de renta, la que está determinada por la producción y los precios. Y al meterlo en las fórmulas, todo esto están elaborándose muchas fórmulas más desarrolladas que esto que yo he visto, que he puesto antes, pero tampoco quiero traer todas las matemáticas. Luego, a finales del siglo XIX y principios del XX, pues los que desarrollan más la escuela de Cambridge, que es Marshall y Pigou, son con tres ecuaciones. Y en las tres ecuaciones eran demanda de dinero por un lado, oferta de dinero y luego los saldos monetarios, si había déficit o había escasez y entonces cómo actuaba esos saldos monetarios sobre los precios. Y dice que cualquier desequilibrio existente entre oferta y demanda de dinero está en el origen de los cambios sufridos por el nivel general del precio. Bueno, bajo el supuesto de pleno empleo. Porque es que si hay pleno empleo, ya no puedes producir más, porque tienes todo en actividad. Entonces, si no puedes producir más, ocurre esto. Cuando no hay pleno empleo, siempre puedes modificar el nivel de producción y el nivel de comercio, pues aumentando fábricas, aumentando industrias, aumentando la economía. Buscando minas como se hicieron en América, que se desarrollaría, pues es una zona que no había pero aquello estaba sin desarrollar. Entonces se podía desarrollar y traer luego después. Y el nivel de precios depende de la cantidad de dinero existente. Y un incremento o decremento de la oferta monetaria se traslada con el mismo modo al nivel de precios. Todo esto está recogido por Marshall y Pigou, vamos, los economistas, estos son los profesores antes, ¿no? Pero con estas teorías, con estas fórmulas que hemos dicho en matemáticas de demanda, oferta y saldo. Pero llega la crisis de los años 30 y entonces es cuando hay un enfoque keynesiano totalmente diferente al que se venía estudiando entonces. Porque dice la teoría general, dice Keynes, plantea la vinculación entre las variables reales y monetarias a través de los tipos de interés. Entonces dice, son los tipos de interés los que nos dan la valoración, ¿no? Y es que el tipo de interés es el valor del dinero, es el tipo de interés. El 5,4% el Euribor, dice. 5,4 porque es el precio
del dinero, cuesta el 5,4% de interés. Entonces, los tipos de interés los introduce Keynes y señala que los precios son determinados por la demanda efectiva, porque en Estados Unidos el problema que cuando surge la crack del 29, pues es como consecuencia de una demanda gigantesca de acciones de empresas. Y hay un mercado de acciones muy grande, una demanda muy grande de dinero para comprar las acciones. Y eso condujo al crack de los años. Como decía antes David, pensamos que será interesante precisamente estudiar estas épocas de crisis y estas relaciones en otras charlas del futuro. Y él se compromete a buscarles fórmulas mejor que las que pueda. Bien, pero entonces él dice que es la demanda de bienes y servicios la que realmente genera los precios, no la cantidad de. Y esta es la gran discusión que existe entre los monetaristas, por un lado, y los keynesianos, por otro. Que Keynes dice que no es la cantidad de dinero, sino es la demanda efectiva la que realmente modifica los precios. Y la verdad es que si pensamos, los dos tienen razón, porque es verdad que la demanda efectiva modifica los precios independientemente de la cantidad. Pero eso, si lo tenemos en cuenta, pues es saber que las dos cosas pueden tener razón. Esto, el enfoque keynesiano, pues ha llevado a cantidad de discusiones políticas, sobre todo, pues hasta los tenemos ahora mismo, y con los monetaristas, van a entre si es más importante una cosa o es más importante a la hora de modificar o de controlar la inflación. También hemos visto que en el caso del petróleo, cuando la crisis del petróleo se produce una estagnación, porque precisamente hay una demanda efectiva que se mantiene. A pesar del precio, de la subida de precios, la demanda efectiva de petróleo se va a mantener porque se necesitaba para el funcionamiento de la economía. Y eso es lo que da lugar a que en esa época se produce estancamiento de la economía, pero con inflación de precios. Y esto es la situación más difícil de resolver. Con lo cual, pues esto, saber que el enfoque keynesiano va a usarse mucho por los analistas, sobre todo desde Estados Unidos, cuando el New Deal de Roosevelt pues, empieza vamos a teorizar, no, a poner en la práctica la intervención del Estado en la economía. Y es keynesiano la intervención del Estado en la economía para modificar la producción, el consumo, la demanda, etc. Y es desde el New Deal y para resolver las crisis de los años 30, pues el Estado va a adoptar la política de intervenir en la economía mucho más que lo que se hacía hasta ese momento. Es decir, va en contra de la economía liberal de los liberales ingleses que eran partidarios de que el Estado no tenía que intervenir. Bien, el dinero, dice, no es neutral y puede ejercer efectos sobre las variables macroeconómicas a través del tipo de interés. Con esto ya está suavizando la posición Keynes y acercándose un tanto a la política monetaria. Dice, sí, es que además de la demanda efectiva existe el problema este de que el dinero no es neutral, el dinero puede modificar las variables, puede modificar la producción, el ahorro, la inversión. Entonces está variando el desarrollo económico de un país gracias por medio del dinero. O sea que no es tan contradictorio las teorías de Keynes con las teorías de Marx. O sea que son complementarios, que se dan las dos.
Y dice que solamente en el caso de conseguir el pleno empleo, el dinero será neutral. Dice que para que sea neutral el dinero, tiene que haber pleno empleo. Y a partir de ese momento, si hay pleno empleo, ya el dinero no va a modificar de la cantidad y las cantidades vayan a modificar toda la economía. ¿Cuál era el problema de los años 30? Precisamente que no solo no había pleno empleo, sino que había paro generalizado. En todo el mundo occidental, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos fue de los primeros, pero es que en Alemania fue mucho más grave. O sea, en los años 30 es cuando se hunde toda la economía alemana como consecuencia de toda de la falta de dinero. O sea, el caso de la Primera Guerra Mundial, al acabar la Primera Guerra Mundial, y Alemania tiene que hacer unos pagos financieros a los países vencedores, sobre todo a Francia, como consecuencia de la derrota en la guerra. Entonces Alemania llegó un momento que tenía que pagar tanto dinero como la producción interior del país. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alemanes? La República de Weimar, pues, hacer muchos billetes. Entonces, vale, muchos billetes con la economía funcionando sin modificarse, entonces lo que genera es una inflación galopante. Generar una inflación hasta del 1000%. Eso fue lo que hundió la economía alemana y fue lo que dio, eso ya son teorías políticas, fue lo que dio origen al triunfo de Hitler, de Hitler desde el Estado. En Alemania ya desde Bismarck ya habían propuesto unas medidas económicas intervencionistas del Estado. Donde, y era antes de la depresión de los años 70. Bismarck, toda la política económica de Bismarck es intervencionista. O sea, toda la seguridad social es Bismarck el que la inventa. O sea, es de Alemania donde se copia lo de la existencia de la seguridad social y la economía del bienestar que estamos disfrutando. Que sepamos que la intervención del Estado va a generar todas estas modificaciones en la economía. Bien, el replanteamiento. Después de esto, la teoría cuantitativa del dinero incorpora un elemento genuino por parte de Fisher, ya he dicho antes, en 1911. Al diferenciar la tasa de interés real, que estaba, o sea, fijaros que había dicho Keynes que lo que modificaba era la tasa de interés, que era el precio del dinero. Pero este hombre, Fisher, llama la atención diciendo, cuidado, no es importante la tasa de interés nominal, la que ponga el Estado, ni la que ponga el banco. Lo que importa es la tasa de interés real, es decir, lo que la gente compra las cosas y compra el dinero según un precio, pero un precio real, según la demanda o la oferta de dinero. Entonces, esa es la tasa real, independientemente de que el gobierno o el Banco Central diga que el tipo de interés es el 5,4 o el 4,3. Dice, no, depende de a qué precio. Esto es un poco también lo que pasaba en el siglo XVI con Felipe II cuando hablábamos cuando hace lo de ya eso ya lo he contado, me parece, en otras charlas, cuando hace lo que le llamaban las quiebras de Felipe II, que fueron 4, dice, pues bueno, ¿qué es lo que hacía? Él declaraba la quiebra. ¿Y qué hacía? Pues comprar la deuda a un precio más bajo y a un tipo de interés más bajo que el que estaban funcionando, porque él fijaba se fijaba en el mercado a qué precio se estaba pagando el dinero y entonces él decía, no, este es el tipo de interés, no el que pusimos en el contrato que nos dieron los fugueros o aquel tipo de contrato que venía con un tipo de interés marcado era el de aquel tiempo, pero después, a la evolución del tiempo, el tipo de interés real puede modificarse
dependiendo de la demanda de dinero que haya y la oferta. La tasa de inflación, y también dice, y lo importante es la tasa de inflación esperada, la que va a haber, no la que ha habido. Y esto lo vamos a ver aquí en España se va a usar esta diferenciación que hace Fisher de la diferenciación entre la tasa de inflación esperada, la futura, y la tasa de inflación pasada, la del año anterior, se va a utilizar en los acuerdos de la Moncloa, cuando todos los convenios colectivos, hasta el tiempo estábamos hablando en los acuerdos de la Moncloa, fueron en los años 78, antes de la Constitución. Pues en esos tiempos había una inflación del veintitantos por ciento, del 30%. Entonces, ¿por qué? Pues porque resultaba que se subían los salarios en los colectivos en función de la inflación que había habido el año anterior. Pero lo importante no es la que ha habido el año anterior, sino la que va a haber después, porque la del año anterior ya la hemos pagado. No, ya se ha pagado. Si tú te basas en la inflación del año pasado, estás creando inflación obligatoriamente al año siguiente. Este hombre pues hace esa diferencia, tanto en los tipos de interés real como en los tipos de inflación, la tasa de inflación esperada, y eso modificaría también las fórmulas matemáticas que partían de la teoría cuantitativa que hemos visto. Porque estamos hablando del nivel de precios y la tasa de interés era la que fijaba el precio. Bueno, aquí el rescate de la teoría cuantitativa es que después esto es a partir de los años 70, y son dos economistas que fueron los dos premios Nobel, que son Hayek y Friedman, y entonces estos son los monetaristas. Bueno, Hayek es más bien de los liberales austriacos que van a la teoría de los liberales austriacos, que está ahora en boga en Argentina. En concreto, ellos están basados en las teorías de Hayek más que en otras. Friedman también también tuvo que ver en las épocas de Thatcher no me acuerdo. ¿Eh? Y de Reagan, eso, de Reagan y Thatcher, pues en esa época aplicaron las teorías de Friedman para saber que había que controlar la masa monetaria para controlar la inflación. Y Friedman, en esa teoría de Keynes, que estaba diferenciando una cosa y otra, decía la demanda real, pues no solo la demanda real, también es la cantidad de dinero. Y es importante tener en cuenta las dos cosas. Y esto lo van a decir tanto Hayek como Friedman. Bueno, no voy a seguir mucho más a desarrollar todo esto. Y dice, todo el análisis de estos monetaristas se basaba en tres conceptos que son los que están abajo. Primero, es importante saber cuál es el rendimiento del dinero. El rendimiento del dinero, que tiene que ser igual a su precio, porque si su precio es mayor, entonces hay inflación; si es menor, hay deflación. Entonces, el rendimiento del dinero es que yo con 100 euros todos los años, ¿cuánto consigo? Y ese es el rendimiento del dinero. Pero hay otro rendimiento, y es el de los activos sustitutos del dinero, es decir, las inversiones. Si yo monto una fábrica, ¿cuánto voy a conseguir de beneficio? ¿Qué tipo de interés de beneficio voy a tener con el montaje? Entonces hago sobre la cantidad de la fábrica, me aplico el tipo de interés que yo quiero conseguir, y si lo consigo, pues esa será la relación del rendimiento de los activos sustitutos del dinero. Y comparando los dos, ¿cuál es el rendimiento del dinero y cuál es el rendimiento de los activos económicos de la economía? Pues comparando los dos tendrían que estar igualados. Entonces,
¿Y de dónde depende estos dos para saber de la demanda? Pues una de las cosas es que va a depender de los gustos y preferencias de los ciudadanos. Por más que el Estado intervenga y decida qué es lo que hay que hacer, lo importante es saber qué es lo que los ciudadanos hacen. Porque si los gustos que tienen es tener un consumo muy grande y endeudarse, pues se endeuda, la economía se endeuda independientemente de que quiera o no quiera el Estado. Y esto estaría en relación con lo que decía al principio de todo, que hay que contemplar que la economía no está controlada desde el gobierno, sino está controlada por toda la sociedad. Está claro que el gobierno, como decía este, Jovellanos, cuando hablaba de las buenas leyes, es decir, el gobierno puede hacer buenas leyes para mantener el Estado que favorezcan a las personas individuales, a los consumidores, a las familias y a las empresas, que favorezcan su actividad económica y favorezcan su, su, su consumo o su inversión, según lo que quiera estar. Pero tienen que ser las leyes, pero sabiendo que independientemente de que haga una ley, el Estado no controla la actividad. Y esto lo vemos ahora mismo, por ejemplo, con la ley de control del alquiler de las viviendas. Desde que el gobierno sacó una ley prohibiendo la subida de las viviendas más de la inflación, esa es la ley. ¿Cómo han subido las viviendas? Ha subido el 100%. O sea, quiere decirse que ni siquiera la inflación ha subido al doble. Entonces, ¿por qué? Pues porque el gobierno puede fijar leyes que luego después no las realiza la sociedad. Bien, hablaría de que en contratos laborales ahora mismo, pues hay contratos laborales que dicen que todos tienen que ser fijos, no puede haber contratos laborales temporales. Pues hay cantidad de empresarios que están haciendo contratos laborales temporales y además lo están aceptando los trabajadores. Siguen con contratos laborales temporales de 5 años. ¿Por qué? Pues porque las leyes no se cumplen, las leyes tienen que ser realistas. Entonces, no puedes hacer una ley que sea irreal. O sea, la realidad está en cuáles son los gustos y las preferencias de la sociedad, independientemente de lo que quiera el gobierno hacer. O sea, vuelvo a insistir en la importancia que tiene el resto de los agentes económicos. Normalmente son las familias y las empresas. Bien, entonces, bueno, aquí este es para saber, la otra de las variables que hablábamos era la velocidad de circulación. Bueno, pues, que es el número de veces que cada billete o cada moneda pues está circulando a lo largo del año en distintas transacciones. Eso es lo que va a aumentar la cantidad de transacciones económicas que se hagan. En la primera parte de la fórmula que poníamos masa por velocidad, masa monetaria por circulación. Bueno, ha habido diferentes autores, unos decían que eso permanecía fijo y otros se han ido viendo que no, que dependía de varias cosas, que es Sisser, que el economista que ha trabajado más en esto de la teoría cuantitativa, pues era de la periodicidad con la que se cobran los sueldos. No es lo mismo cobrar los sueldos todas las semanas que cobrar los sueldos una vez al mes, porque necesitas más billetes para los hábitos de los consumidores a la hora de gastar, ahorrar o invertir. Depende de los que quieran ahorrar, pues gastan menos dinero, necesitan menos dinero. Y los que necesitan, los que consumir más o cuando se quiere consumir más necesitan más dinero para circular más rápido, ¿no?
También es importante la densidad de población, el número de habitantes que hay y la pirámide generacional que hay. O sea, si hay mucha gente que consume o mucha gente que vive del resto. Eso es importantísimo. Y del nivel de desarrollo de la economía, pues si se hace la revolución industrial, se ha visto que fueron de las cuestiones que modificaron la economía europea fue toda la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se desarrollaron máquinas, técnicas y organización y creación de empresas. Pues el nivel de desarrollo de la economía también hace que la velocidad de circulación sea diferente. La velocidad de circulación vendría representada por los tipos de interés, y esto es lo que decía que en realidad, cuando hablamos de velocidad de circulación, si metemos en las fórmulas matemáticas, Keynes pondría la tasa importante a la hora de modificar. Bueno, esto estábamos hablando de los estados, pero cuando llegamos a Europa tenemos que contemplar no ya los estados, no, y aquí ya tengo uno de los que bibliografía que es este, el glosario de la política monetaria en la zona del euro. Porque cuando se crea el mercado europeo, pues vemos que empieza con el Tratado de la Comunidad Europea del carbón y del acero, que luego después se avanza con lo de la energía atómica, con el Euratom, y se llega a la creación del Tratado de la Comunidad Europea. Pero hemos avanzado desde el Tratado de Maastricht al último, que es el Tratado de la Unión Europea. Y este es el que rige. Entonces decimos, a partir de ese momento, depende cómo funcionan estos organismos europeos, ya no es el Banco de España la política monetaria de España, sino la que determina la política monetaria de Europa. O sea, ni siquiera el gobierno ya tiene capacidad para hacer política. Ya no lo tiene. Tiene Europa. Por eso es importante saber que el vice. Vamos a ver cuáles son las intervenciones del Tratado de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht 1992, en el que se crea ya una unión económica y monetaria para todo el mundo. Económica y monetaria, no solo la del euro. Y estaba la Unión Económica y Monetaria, cogía a todas las monedas que existían antes de Maastricht. O sea, inclusive con las diferentes monedas, el tipo de cambio entre unas monedas y otras estaba regido por la comunidad. Se crea un Banco Central Europeo, que este Banco Central está pero además del Banco Central Europeo existe el Sistema Europeo de Bancos Centrales, es decir, todos los bancos centrales de toda Europa están en este sistema europeo de bancos centrales en la que todos los presidentes de los bancos centrales están representados en este sería. Luego después estaría la importancia que tiene como el Parlamento Europeo, cómo influye sobre la comunidad europea, porque no es, el europeo no tiene nada que ver con lo que hace con el europeo, pero cómo interviene el Parlamento Europeo sobre la comunidad económica europea, sí también se lo cuenta porque el Parlamento Europeo que luego fue la Comunidad Económica Europea. Y luego existe el eurosistema, que es el de los países que tienen el mercado común del euro. Entonces, teniendo en cuenta todos estos organismos, pues veríamos que ya
cada país no tiene autonomía, ni siquiera, o sea, si la sociedad no tenía autonomía, o sea, la sociedad tenía más autonomía que los gobiernos, ahora son los estados europeos los que tienen la autonomía del sistema europeo. Bueno, esto posiblemente debería conducir a un tipo de unidad política, no solo monetaria, sino también fiscal, porque hay una relación muy directa entre la política fiscal y la política monetaria. Depende de los impuestos que haya, pues se está modificándose. Pues eso es lo que es importante, que hubiera una política fiscal también europea. Eso nos llevaría a la idea de crear un Estado confederado o federal, como se quiera, pero sería un Estado de Estados europeos. Eso es, hoy por hoy es una utopía y es un objetivo a conseguir. Todo dependerá de cómo trabajen los chinos y los americanos, que son los que nos van a determinar cómo hacemos la política comercial en la globalización que existe. Si nos ponen unas tasas grandes, los europeos tendremos que, teniendo en cuenta que además los europeos son consumidores grandes consumidores de productos americanos y productos chinos. Bueno, con esto, bueno, decía que la idea de la teoría esta era mantener la solvencia del sistema. Bueno, el objetivo prioritario era la estabilidad de precios. Y por eso es combatir la inflación siempre eso. Con las manos, que al darle en la mesa. Mantener la solvencia del sistema como era una necesidad imperativa. El sistema está basado en la confianza. Volvemos a saber, tener en cuenta que dependerá de la confianza que nosotros tenemos en el sistema va a funcionar o no va a funcionar, independientemente de lo que nos digan los gobernantes. Esto nos podría llevar a hacer el análisis de la crisis del sistema comunista como consecuencia de que nadie creía en el sistema. Entonces, por eso el sistema está de una intervención estatal. La quiebra de un banco repercute en el resto. Índice a tener en cuenta. Es importante, cuando un banco quiebra, está repercutiendo en el resto. Por eso, cuando en la intervención de Rumasa, el enemigo de Ruiz Mateos no fue el gobierno, sino fue la banca. Los que persiguieron a Ruiz Mateos, porque se había saltado el funcionamiento del sistema. Esto nos daría para otro charla. Los datos de referencia para los países, pues primero es el déficit, esto lo establece el Tratado de Maastricht. El déficit público por debajo del 4%. El déficit público. Estamos muy por encima. Eso fue porque lo que se puso un artículo en la Constitución en la que se prohíbe el déficit público. Hemos déficit todos los años. La deuda pública por debajo del 60% del Producto Interior Bruto, y estábamos hablando de que estamos por el 100%. El otro día discutíamos si eran... Es que yo di un dato en otro sitio y es que dije que el déficit era la deuda pública llegó a ser del 160% del Producto Interior Bruto y fue precisamente como consecuencia de la pandemia. Porque estuvo paralizada la economía 3 meses. 3 meses es el 25% del año. Y entonces la producción bajó un 25%. Entonces eso nos llevó a este déficit de aquellos años. Ahora la discusión estaba en si estamos en el 105, 102, 105, pero bueno, puede variar de un mes a otro.
de que consiga vender o no vender deuda pública al Estado. Y la inflación tiene que estar por debajo del 2,8. ¿Cuál es la inflación que ha dado estadística? El 2,8. Porque no puede dar más del 2,8, porque si no estaríamos fuera del sistema. Bueno, este es el modelo matemático que utiliza el Banco de España, bueno, ya con fórmulas econométricas muy desarrolladas, y todo este trabajo es el que han hecho estos economistas dentro del Banco de España, fíjate, desde el año 1883 y 1998, con datos de todos esos años, para saber cómo ha funcionado la masa monetaria, la cantidad de dinero, los tipos de inflación, los tipos de interés, todas las variables esas en las distintas fórmulas que se desarrollan. El estudio histórico, desde el 83 hasta el 98, utiliza las series históricas, dice, están sujetas a un elevado margen de error, lo dicen. No, los datos desde el siglo XIX hasta en adelante, con arreglo, todas las reformas que va a hacer el Departamento de Estudios del Banco de España en el año 59, precisamente cuando está Juan Sardá, el director del Servicio de Estudios del Banco de España, se van a modificar todas las formulaciones, todos los modelos y toda la econometría que va a hacer el Banco de España, y desde entonces está funcionando cada vez mejor. Si queremos saber cómo va la economía española, más que en estadística, hay que ir al Banco de España. El Banco de España tiene unos modelos econométricos muy desarrollados y toda su actividad. Bueno, dice, ¿en cuáles son los datos en los que se basa? Pues un indicador de 4 indicadores. Uno primero, el indicador de las rentas. Decimos que producción por precios serán las rentas. Pues se utiliza el Producto Interior Bruto real. Y aquí hacen una deflación, o sea, se hace una variación, porque el Producto Interior Bruto todos los años está hecho con los precios actuales. Pero sabiendo la inflación, si tú lo haces la conversión, te llegas al cálculo del Producto Interior Bruto real, porque lo que importa es el Producto Interior Bruto real, no el Producto Interior Bruto nominal. Este es el indicador de rentas. Luego el indicador de precios al consumo, pues utiliza el IPC con base 1995. Yo creo que es cada vez que me acerco, ¿no? No son las manos, yo creo que es el acercarse o no. Utiliza el dato, es el IPC como dato para saber el índice de precios. Luego, el indicador de la oferta monetaria es una variable que se llama MES1 y MES2, ahora veremos qué es eso, para saber qué cantidad de dinero es lo que realmente vale, qué es lo que le determina, si los billetes, la moneda, las letras o qué. Y luego el indicador de la velocidad de circulación, que según siguiendo a Keynes, hemos dicho que era el tipo de interés real el que nos va a determinar la velocidad de circulación. Pues con esos 4 indicadores se hacen unas formulaciones matemáticas muy desarrolladas que lo llevan adelante al cálculo de los superordenadores que hoy día disponemos. Lo de la masa monetaria, hay 4 tipos de masa monetaria. La primera, o sea, donde pone el símbolo, la primera, la C, es la que era el dinero efectivo, es decir, monedas y billetes, nada más. Fijaros, ahí venían, es que no me acuerdo qué año era, estos son en miles de millones de euros y de dólares. O sea que, para saber en esa época cuánto era. En la misma época, si vemos la masa monetaria, la decimos el efectivo más las cuentas corrientes a la vista. Las cuentas corrientes es el dinero que tenemos en cuenta a la vista. Dice, no, es que el dinero no solo es los billetes y la moneda, sino lo que tienes en el banco. Y la prueba es que estamos pagando los recibos de Iberdrola y de todos
Lo estamos pagando con las cuentas corrientes, sin usar para nada billetes. Luego, por lo tanto, la masa monetaria M+1 es efectivo más cuentas corrientes. La M+2 es lo mismo que la M+1 más los fondos de inversión y los depósitos a plazo. Los depósitos de cuentas a plazo. Y luego la M+3, que ya es ir más allá, que es la M+2 más depósitos a largo plazo, más inversiones para instituciones. Inversiones para instituciones, aquí estaríamos hablando de o las prestaciones que el Estado tiene comprometidos, quiero decir. Y entonces, pues fijaros la diferencia desde los 715,4 millones de dólares en Estados Unidos a 9.976 miles de millones de masa monetaria. Entonces, dependiendo de cuál de las cuatro calculamos, pues entonces nos da unos datos o nos da otros. Todo eso intervendrá en la formulación. Y esto es una de las ramas de la economía, que es la econometría, que desde los siglos finales del XIX y todo el XX es una de las ramas importantes de la economía, porque lo hemos dicho en otras charlas, que es que la economía se basa en cuantificar. Entonces, si no tenemos cantidades y porcentajes, pues no podremos. Entonces, todo eso se traslada a formulación matemática. Bueno, pues con esto enseño aquí la bibliografía que he usado para esta charla, pues están en esto. Pues el trabajo del Banco de España y el glosario de la política monetaria hecho también por el Banco. Y he utilizado el crash de 1929, que en algún día tenemos una charla sobre esa crisis que fue definitiva para imponer todas las normas de futuro. Y en esta fotografía de aquí he puesto aquí abajo el Bitcoin, que es esta moneda, porque ya ni siquiera los gobiernos tienen acceso a crear masa monetaria, como hemos dicho en esta teoría, sino que además ha salido esto del Bitcoin, que son unos señores que han creado monedas y se está vendiendo en los mercados, con lo cual nos modifica totalmente todos los planteamientos históricos que hasta ahora hemos estado